Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a seguir con las lecciones, así que me alegro que podamos estar juntos otra vez y que puedan estar viendo este video. Bueno, como pueden ver acá, tengo una fuente con agua y lo que vamos a hacer es un experimento. Si bien sé que tal vez yo no los puedo escuchar, pero espero que participen a la hora de cuando yo empiece a preguntar. Lo que vamos a experimentar hoy acá, voy a empezar a poner una clase de objetos abajo en el fondo del agua y vamos a ver si suben o no suben. Por ejemplo, primero voy a poner esta tapa, la voy a llevar bien al fondo, ahí, y a ver si levanta. No, ¿ven? Sigue ahí. Vamos a poner ahora otra más chiquita porque tal vez es por el tamaño. Bien, quedó. A ver, acá tengo una almendra. Vamos a tirarla. Bien ahí. A ver, un broche. No quedó. Una piedra. Miren, esta tiene forma de corazón. Vamos a ponerla al fondo. Quedó la piedra. La goma. Vamos a ver si esta goma se queda. Sí, se quedó. Y acá por último tengo un corcho. Vamos a ver si el corcho queda en el fondo o se levanta. Otra vez, miren, se volvió a levantar. 1, 2, 3, suelto. Miren, ¿ven? El único objeto que flota de todos estos es el corcho. Muy bien, me voy a secar un poco las manos. Y voy a poner a un costado la fuente con agua. Así que vamos a correrla acá. Muy bien. Y bueno, ¿saben que hace mucho tiempo atrás hubo una historia muy parecida de Jesús con sus discípulos? Pero antes quiero hacerles una pregunta. Por ejemplo, si yo les digo que yo puedo caminar sobre el agua, ¿ustedes qué verían? No, Juli, imposible. Porque como pudimos ver recién, el ejemplo de la tapita, del broche, de la goma, del corcho, lo único que flotó fue el corcho. ¿Y por qué podemos decir que el corcho flotó? ¿Por qué? Por el material que está hecho el corcho. En cambio, por ejemplo, la piedra, las tapitas, ¿qué más? Teníamos la goma, el broche. Son cosas que por su material, por lo que están compuestos, pesan más, entonces por cuestión de gravedad va a quedar siempre abajo en el fondo del agua. En este caso el corcho fue lo único que no se hundió. Entonces hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, cuando Jesús estaba también en la tierra y vivió como nosotros, en un momento Jesús termina de hacer, ¿se acuerdan que la semana pasada dimos el ejemplo de Jesús y los peces? Bueno, después de que Jesús había hecho el milagro de multiplicar los peces y los panes, los manda a los discípulos a que vayan al otro lado de la orilla sobre una barca, que él iba a ir a orar a solas. Me encanta esta parte porque podemos ver también cómo Jesús apartaba su tiempo y dejaba que estar solo él con Dios en intimidad. La importancia también, ¿no?, de la oración, y me encanta. Entonces en un momento cuenta que están todos los discípulos y se empieza a desatar una tormenta. Y había olas chiquitas, después esas olas chiquitas empezaron a hacerse cada vez mucho más grandes. Entonces los discípulos se empezaron a asustar, empezaron a decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, rememos acá, rememos allá. En un momento aparece Jesús. Pero Jesús no aparece ahora en la otra punta de la orilla, sino Jesús aparece caminando sobre las aguas. Jesús estaba encima y no se hundía. Era un milagro eso. Entonces los discípulos, muy asustados, dijeron, ¿qué es eso? Es un fantasma. Entonces Jesús agarra y con amor
les dice, no teman que aquí estoy yo. La historia bíblica va de Mateo 14, del 22 al 36. Y esta parte que Jesús les dice que no tengan miedo está en el versículo 28. Que dice, 27. Dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y también esto lo podemos llevar a una reflexión, que a veces podemos pasar por situaciones que no nos gustan o que nos ponen muy tristes, que pueden ser por haber perdido a un ser querido o porque tal vez en el colegio nos tratan a veces mal o no tenemos amiguitos que sean buenos o por ejemplo la situación en casa a veces puede estar un poco triste y nos ponemos mal o a veces en el barrio en donde vivimos pueden pasar cosas que nos asustan o nos dan miedo y que tenemos miedo de que nos pase algo. Pero acá Jesús lo que nos quiere enseñar es que nosotros, a pesar de la cantidad de cosas malas que podemos pasar o no, siempre tengamos la mirada puesta en Él. Que confiemos a pesar de que haya una tormenta como en ese momento había físicamente con los discípulos o que podemos pasar cada uno de nosotros, que a pesar de que haya muchos vientos que nos muevan de acá para allá, nosotros siempre fijos la mirada en Él, porque Él va a ser el único que nos pueda dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que si nosotros confiamos que Él está con nosotros, la tormenta la vamos a pasar, porque la palabra también dice que los hijos de Dios van a pasar por momentos difíciles, pero tenemos que confiar, porque Jesús venció todo en esa cruz. Jesús se llevó el pecado, se llevó nuestros miedos, nuestras enfermedades, nuestras cosas más tristes que podemos haber pasado. Todo Jesús se llevó allá en la cruz. Entonces tenemos que confiar en que Él cuida de nuestra situación y cuida aún de nosotros. A veces no podemos verlo o sentirlo, pero Jesús está en ese problema. Y como hay en un momento de la historia que Pedro le dice a Jesús que si era Él, que le dijera que fuera y que Él iba a ir. Y acá no rescatamos la valentía de Pedro, porque de los 12 discípulos, Pedro fue el único que le dijo a Jesús que si era Él, que Él también quería caminar sobre las aguas como Él. Entonces en un momento Jesús le dice, bueno, vení, no temas. Y Pedro caminó, pero en un momento dudó. Y cuando dudó se empezó a hundir. Entonces Jesús le dijo, no, ¿por qué dudaste de mí? Y lo rescató de esa tormenta y de lo que se estaba ahogando. Entonces tengamos esa fe, la de Pedro, de ir, pero miremos siempre a Jesús. Así que les mando un beso enorme.